No tan deprisa, jovencitas. Pueden irse, lo harán sin ustedes. ¿Pero por qué? No tienen esposo. Existen reglas. En la antigüedad las mujeres sin esposo no podían hablar con la novia. ¿Y qué si no estamos casadas? Somos damas de honor de Ekaterina Alexeyevna. ¿Acaso no lo sabías? Porque toda la corte lo sabe. Siento decepcionarte. Los tiempos cambian. Y también las reglas. A ver, ¿cuánto tiempo duran? Quemen incienso. ¿No saben qué tienen que hacer? Te bendigo en esta hora sagrada de tu noche de bodas. Muchas gracias. ¿Y Piotr dónde está? No se queden ahí. Vaya a buscar a su Alteza. Eso lo dije primero. ¡Mantengan formación! Tranquilo, tranquilo. Idiota. Yo lo amo. ¡Tropa! ¡Tropa! ¡Alto! ¡Presenten armas! Alteza, creo que sería mejor que entrara solo. Quiero entrar como Frederick el Grande. Mira mis... ¡Tropa! ¡Marchen! Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Hazlo! Oh. Caballeros, por favor, síganme. ¡Síganme! No sean irracionales, ¡Los caballeros. quiero Váyanse a aquí! dormir, caballeros, ya es muy tarde. ¡Síganme! Andando. Siéntense, caballeros. Están en su casa. Quiero que todos tomen asiento. Mi amado esposo se puede quedar. Sin embargo, el resto de ustedes tiene Tener que... testigos presentes en la noche de bodas es una vieja costumbre entre la realeza de Europa. Pero no es común aquí en Rusia. Por favor, salgan de la habitación. Sergei Vasilievich, por favor, ayúdame. Salgan de la habitación, caballeros. Está bien, yo quería estar. Vámonos, caballeros. Sí, ya. No miras nada. Retírense. No, Desde callados ya ya. está. No queda más remedio. Por eso. Muchas gracias. No estoy vestida, príncipe. Perdone, Alteza. Excelencia. Por favor, no, Excelencia, vaya con las actrices. Están muy lejos. Para nada, Excelencia. Vaya al ala este y baje las escaleras.
¿Sí? Sí. Voy a gritar. Es mi propósito. Después de eso, con ella. También su hermana. Yo estoy de acuerdo contigo, pero Matriona, brindemos. también Hagamos un brindis por la felicidad de los novios. Pimen, ¿crees que Su Alteza está enamorada de Piotr Fyodorovich? Matriona, dicen que te acostumbras y que te gusta. Y ese no es el punto. El punto es que ella será reina de Rusia. Necesita amor, Pimen. Sé que Su Alteza tiene un corazón tierno. Es amable con nosotros y también nos quiere. Realmente quiero que la princesa sea feliz. Quiero que sea tan feliz como lo somos nosotros. Matriona, seguramente están haciendo el amor. ¿Sabes? En el jardín vi un rosal. Estaba completamente cubierto de rosas. ¿Puedo mostrártelo? Ya he visto ese arbusto. Pimen. Vamos. ¿Te incomodé? Para nada. Perdone, Katerina Alexeyevna. No puedo cumplir mis deberes. Sí puedes. Por supuesto que puedes. ¿Por qué no lo comprendes? En cuanto tengamos un hijo, mi tía nos lo quitará. ¡Te lo prometo! Por favor, mírame. Lo hará, lo prometo. Y no solo eso, ella lo educará y lo convertirá en su heredero. Piotr Fyodorovich, solo te pido que me ames. Guarda silencio. Parece que no entiendes nada. Ya no le serviré de nada. Me aprisionará en un monasterio. Tengo miedo. No soy un héroe. Escucha. No puede haber nada entre nosotros. Escúchame. Nadie podrá arrebatar a mi hijo de mis brazos. Eres el heredero al trono. Soy tu esposa legalmente. No lo permitiremos. ¡Ya basta! ¡Para con esto! Piotr Fyodorovich, soy tuya por completo. Te amo con todo mi corazón, créeme. ¡Te amo! ¡Ya basta! ¡Media vuelta! ¡Marchen! 1, 2, 1, 2. ¡Media vuelta! ¡Marchen! 1, 2, 1, 2. ¡Media vuelta! 1, 2, 1, 2, 1, 2. San Petersburgo, Palacio de la Emperatriz Rusa Elisaveta, septiembre 1745. ¡Alto!
Alteza, me llamo Mikhail Visalevich Lomonosov. Bien, bienvenido a mi laboratorio. Es un buen laboratorio imperial, Majestad. ¿Sí? Investigué sobre la naturaleza del dolor y es una buena causa. Me gustaría discutirlo. Piotr Fyodorovich estudiaba a las ratas. Por favor. No tienes por qué interrumpir. ¿Cómo sabes lo que estaba estudiando? Disculpa. Me gustaría mucho estudiar su investigación, Alteza. Majestad. Me dijeron que el nuevo matrimonio durmió separado. Así es, Majestad. No hay intentos de conocerla como su esposa desde el día de la boda. ¿Desde el día de la boda? ¿No han dormido juntos en 10 días? Enciérralos en su habitación. Y no le des la llave a la criada. La criada no podrá entrar a esta habitación. No debe hacerlo. Pues tal vez se les puede ofrecer algo durante la noche. Quería que fueras mi Kammerfräulein. Pero lo dudo. Eres estúpida. Está bien. Lo haré, Majestad. ¿Por qué no me permites leerlo? ¿Te interesa la biología? Por supuesto. Amo leer. Este lugar es sofocante. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos al jardín. Hoy fue un buen día. ¿Por qué? Aprendí mucho sobre ti. En otras circunstancias, hubiéramos sido la pareja perfecta. Pero mi tía es una mujer terrible. Tú no lo sabes, pero yo sí. Tiene a un niño aprisionado. Es el emperador. El verdadero emperador. Y no permite que nadie hable con él. Jamás ha salido a caminar, no tiene juguetes. Creo que son rumores. Cree lo que quieras. Pero yo lo he visto en persona. Le obsequié a un soldado de latón. Morirá en la fortaleza. En cuanto tengamos un hijo, también moriremos. Y suplirá al emperador con nuestro pequeño. ¡Qué horror! Piotr Fyodorovich, por favor. Tenemos que defendernos y planear el contraataque. ¿Estás bien? Sí. Estoy un poco mareado. Pero estoy bien. En serio. Confía en mí. Muy bien. Confía. ¿Estamos encerrados? Solo dame la llave. Tal vez necesiten algo y empezarán a... ¿Qué necesitarán a medianoche? Solo Dios sabe qué puede pasar. Pensaba aumentarle el salario, pero tengo dudas.
puedes quedar como estúpida. Por supuesto, Excelencia. Un incendio. ¿Tienes fiebre? Tengo mucho frío. Hay dolor en mi interior. Es presagio de peligro, dicen los libros. Si así fuera, el dolor sería demasiado fuerte, agudo y efímero. Pero esto sigue y sigue. ¡Marina, abre! ¡Abre la puerta ahora! ¿Pero qué se le ofrece, Alteza? Fyodor Fyodorovich está enfermo y tiene fiebre. No tengo la llave. Espere hasta mañana. ¡Abre la puerta ahora! ¡Llama al médico ahora! Por favor. Deberías enviar a casa a Caramaldi. Paciencia, querida. Paciencia. Se resolverá. Se resolverá. Guarda silencio, Alyosha. Es una linda noche. Fyodor Fyodorovich está explorando la naturaleza del dolor. Ay, por Dios, es terrible. Ten piedad, señor. Pyotr Fyodorovich tiene viruela. Pongan un centinela en la puerta. Nadie puede entrar o salir de esta parte del palacio. Y deberían buscar a otro doctor. Todo esto ya se los había advertido. Pedí que eliminaran a las ratas. No me quedaría ni por todo el dinero del mundo. Pyotr Fyodorovich la abrazó últimamente, Alteza. No hubo tiempo. No hay señales externas, pero la enfermedad se oculta en el cuerpo. Salga de aquí. Todos deben salir. Alteza, despierte. Pyotr. ¿Qué le sucede? El médico Caramaldi lo examinó. ¿Y? Tiene viruela. ¿Estás seguro? Se rehúsa a atenderlo.
¿Cuánto le ofreciste? El dinero no le interesa. Ofrécele 10.000 al año y una propiedad en Peterhof y 1.000 siervos, no, 2.000 siervos. Haz que vuele su cabeza, que enloquezca de avaricia y haz que lo trate para que se cure. Sí, de acuerdo. San Pantaleón, por favor atiende mi plegaria y ayuda a mi esposo. Cúralo de la viruela, que su dolor ceda, que se recupere y que sanen sus heridas físicas y espirituales. Dale tu ayuda a Piotr Fyodorovich. De tu Hijo Divino ¡Que como... pase! Alteza, quiero decirle que lo siento. Está pidiendo ayuda. No se preocupe. ¿Está muriendo? El médico Caramaldi pidió que no entráramos. Señor Jesucristo, ten piedad de tu sirviente, Piotr, y levántalo de la cama de la enfermedad, Señor. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Ten piedad, Señor. Espero que estés embarazada. Es difícil hacerlo tan rápido. Bueno, ya sabes. Si Piotr muere, todo se complica. Sin heredero al trono habrá una revuelta. Rezo por Piotr Fyodorovich. Si Piotr muere, dejará de existir la duquesa Ekaterina Alexeyevna. No, Piotr Fyodorovich vivirá. A pesar de todo, no me enfermé. Lo vi experimentar y estoy bien. Al menos no nací para morirme de viruela. Hablas como toda una académica. Eres muy inteligente. Pero necesito un heredero. Pues Piotr Fyodorovich vivirá. Debemos apresurarnos para que la infección no se propague en el palacio. Mientras entramos, cúbranse todo el cuerpo con yute y pónganse cal. Profesor, ¿cree que el duque está muerto? La muerte es el gran ecualizador. Reina de los cielos, ayúdanos y sálvanos. Piotr Fyodorovich aún vive. Ayudémoslo. Hay rumores que dicen que el heredero murió. La emperatriz está muriendo y el rey Frederick ya viene. Tomará el trono y gobernará Rusia. En una posada, un alcalde retirado llamó a la gente a pedir la libertad. La libertad del emperador Ioan Antonovich. A pesar del estricto veto, el nombre del prisionero secreto se mencionó. El conspirador denunció a sus cómplices bajo tortura. Bueno, si Piotr vive, el pueblo se calma. Y si muere, no sé qué pasará. ¿No lo sabes? Querrán hacer una revolución. Prepárense para defender a su emperatriz.
Mikhail Vasilievich, ¿realmente no hay un tratamiento contra la viruela? Nada conocido por la ciencia. Recojan todo lo que tocó Piotr Fyodorovich y quémenlo. El piso y las paredes deben ser cubiertas con cal. ¡Estúpido! ¡Te dije que quemaras todo! ¿Te lo llevarás en tu ataúd? ¡Quemen todo cuanto antes! ¡Vamos! Bueno, se quema fácilmente. Esto es un desperdicio. Lo importante es evitar el contagio. ¡Vamos, vamos! Que arda todo. Que arda junto con la enfermedad. ¡Listo! ¡Que arda todo! Starevich Piotr está a punto de morir. Maravilloso. A pesar de los esfuerzos de la emperatriz Elisabetta, Rusia se quedará sin heredero y la dinastía Romanov terminará. Cuando muera Elisabetta, Rusia arderá por dentro. En estas circunstancias no deberíamos iniciar una guerra. Es mejor que los eventos pasen. Del coloso de los pies de barro solo necesita un empujón. Piotr Fyodorovich tiene viruela. Es sorprendente que solo el heredero enfermara. No había casos de viruela en la corte ni en la ciudad. Realmente es muy extraño. ¿Fue otro envenenamiento? No, se desconoce. Tsarevich Piotr apoyó la alianza con Prusia. En el futuro podría ser una ventaja para nosotros. La muerte del único heredero es más productiva para nosotros que su matrimonio con Frederica. Eso es un hecho, canciller. Frederica ahora se llama Ekaterina, pero es germana de corazón. Además, podría reclamar su derecho al trono. Es inútil contar con Frederica. Si Piotr muere, Elisabetta para nada la dejará quedarse en la corte. Le espera un triste futuro, camaradas. Es hora, Alteza. Arriba. Querida tía, aquí estoy. Felicidades, Piotr Fyodor. El príncipe. ¿Puedo verlo? Su rostro sufrió mucho por la enfermedad. No es el de antes. Lo que importa es que está vivo. Apiádese de él. Muchas gracias. Príncipe. Lo lamento.